Bendiciones. Volvemos a encontrarnos, como siempre digo, en este medio, confiando en Dios que el tema de este video, de esta ocasión, sea de bendición para ustedes. Son temas que algunas veces parecen repetitivos. En algún otro tema lo tocamos, pero de una manera menos profunda. Hoy queremos compartirles el tema, se llama ¿Quién es mi pareja? Y para eso yo voy a leerle en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Dice el verso 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y en el agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este relato, esta porción es de un relato de un padre que lleva a su hijo con los discípulos de Jesús. Ellos no pueden hacer nada. Y en ese momento Jesús viene bajando de una experiencia maravillosa con el Padre, con 3 de sus discípulos. Y se encuentra con este escenario, un padre angustiado buscando ayuda para su hijo. Entonces, me acompañaría para que veamos al Padre Celestial, buscando ayuda para una de sus hijas o uno de sus hijos, que en este caso es nuestra pareja. Tendemos a atacar de manera muy fuerte cuando nuestra pareja hace cosas que son diferentes a las nuestras. Hace muchos años el Señor me enseñó, las costumbres del otro no son malas, solo son diferentes. Pero como crecimos en una cultura de calificar y ser calificados, eso no funciona en el matrimonio. Porque en el matrimonio debe prevalecer el respeto mutuo, el considerar al otro como un individuo al que yo amo como lo conocí. Habrán cosas que se puedan mejorar, pero habrán cosas con las que yo decida vivir. Claro, si ya está casado, pues empiece a hacerlo. Este consejo es bueno para aquellos que están empezando a conocerse, pero la mayoría de jóvenes no se conocen, solo se dedican a tener amores, pero no se conocen, y entonces llegado el momento de la realidad, del compromiso, de la responsabilidad, se encuentran con una pareja que es muy diferente a aquella jovencita o aquel joven tan caballeroso, tan amoroso, tan servicial, tan atento, que pagaba todas las cuentas, que no la dejaba pagar el pasaje del bus. Y esto es muy importante, la mujer necesita sentirse cobijada. Aunque sea una mujer de armas tomar, aunque sea valiente y que a todo le haga ganas y que no vea obstáculos, sino que vea retos. Pero hay una parte interna en donde la mujer sigue siendo una niña en busca de protección, de un cuidado tierno. Entonces el hombre, como es hombre, y lo hacen crecer creyendo que los hombres no lloran, que los hombres no son débiles, que los hombres no tienen que ser cariñosos. Hay hombres que son incapaces de ponerle una mano en el hombro a su pareja porque les enseñaron que eso no es de hombres. Vámonos a Jesús, el mejor ejemplo. Vaya y vea cómo Jesús trató a la gente, a los más enfermos. Y aún a los que estaban en su contra, nunca les faltó el respeto, solo les dijo la verdad. Pero nunca los golpeó. En la única ocasión en que vemos a Jesús con algo en la mano es cuando entra al templo con un lazo y bota todo, porque era la casa de su padre. Entonces veamos al Padre que está buscando
una mujer que le ayude con el hijo que ama. Pero resulta que esta mujer, en lugar de preguntarle al padre desde cuándo le pasa esto, empieza a atacar esas cosas diferentes o quizá negativas en la personalidad de su pareja. Como le decía al principio, a causa de no conocernos es que llegamos al matrimonio realmente con una ceguera emocional muy fuerte. Y resulta que se casó con el príncipe azul, pero al llegar a la casa, ese príncipe azul, por ejemplo, todavía no me han respondido algunos hombres que les he preguntado, dejan la toalla mojada sobre la cama. ¿Pero por qué lo hace? Porque lo hizo desde niño. Pero eso es algo superficial. Pensemos en aquel hombre que en el momento en que usted empieza a querer discutir, ese hombre se queda mudo absolutamente y no responde palabra. Solo la ve y la ve y la ve. ¿Por qué no preguntarle? En buen espíritu, en un momento tranquilo. Mi amor, ¿por qué cuando yo quiero hablar algún tema, tú solo me miras y te quedas callado? Probablemente le pueda decir, porque en mi casa me enseñaron que cuando mi mamá hablaba, yo no tenía derecho de decir nada, aunque fuera en mi defensa. Porque en un matrimonio tenemos que tener los dos puntos de vista y de ellos sacar una decisión. No es que él tenga que tener mi punto de vista, no. Conocer el punto de vista de él me va a hacer conocerlo a él y ayudarlo. Porque el Padre le dice, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. Damos por hecho que Jesús mora en cada uno de nosotros. Y nos está pidiendo a nosotras las mujeres que ayudemos a uno de sus hijos que desde niño tiene afecciones en su alma o hábitos que lo hacen comportarse de manera diferente. Pero ¿por qué atacamos la diferencia en la personalidad de nuestra pareja? Porque no conocemos su niñez, porque no nos hemos sentado a preguntarle, y cuando nacieron tus hermanos, ¿cómo te sentiste? Y cuando te dejaban por un lado por atender al que acababa de nacer, ¿cómo te sentías? Pareciera como que el niño no tenía opción. Y claro, usted, hermana, me podría decir, pero es que usted no sabe lo que me pasó a mí. Lo sé, pero para eso luego viene mi esposo. Yo hoy quiero hablarle a usted con respecto al hombre, al hijo de un padre que está buscando ayuda para que su hijo sane, porque desde niño lo pone en el fuego, lo pone en el agua, tratando de destruirlo. ¿Qué propósito de Dios tendrá este hombre que el enemigo trata de destruirlo? Y tristemente hay mujeres que se dedican a destruir la estima de su esposo porque lo consideran inferior. Miren, no importa lo bonita que usted crea que es, lo especial y extraordinaria en sus facciones físicas, y que tenga ojos azules y que su cabello sea tan abundante que bueno, despierta la envidia de las envidiosas. ¿Qué va a quedar? Esa era la pregunta que me hacía mi esposo. ¿Cómo vamos a quedar cuando estemos solos? Yo no quiero una mujer amargada. Solventemos estas cosas cuando se trataba ya sea de los hijos o de mis celos. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Desde dónde, desde cuándo te sucede esto? Por supuesto que esto se aprende con las experiencias, pero se las estamos transmitiendo quizá antes de que esto suceda. En un punto en donde pueda que sea necesario escuchar esto. ¿Desde cuándo le sucede? ¿Por qué a Jesús le interesó saber desde cuándo este niño tenía esos problemas? O este muchacho tenía esos problemas. Porque es necesario irnos a la raíz para saber cómo empezar a limpiar desde la raíz. Pero cometemos el error de que queremos corregir a nuestro esposo, a nuestra pareja, la queremos corregir
como nos corrigieron a nosotros. No se puede, porque nos casamos, no adoptamos, ni fuimos adoptadas. Pero muchas mujeres les brota muy fuerte el instinto materno sobre la vida de su esposo y lo tratan como a un hijo. Y el hombre eso no lo tolera, porque es hombre, porque él tiene su personalidad, porque él tiene derecho a su individualidad. Por supuesto que esto no es bonito para alguien que tiene que estar acostumbrada a tratar a su esposo como que fuera un niño y que el hombre no le diga nada. Sería bueno que le preguntara, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me contestas? Cuéntame, pero no así, ¿por qué no me contestas? No, cuéntame, ¿qué hace que no me respondas? De una manera amigable, como una persona interesada en lo que le sucede. Una persona interesada en lo que le está sucediendo en su interior. Si yo amo a mi esposo, a mí él me tiene que importar. Y me tiene que importar de tal manera que yo pueda ser el Jesús que liberte a ese muchacho de lo que le sucede desde que era niño. ¿Cuántas veces hubo lo que nosotros decimos injusticia en nuestras casas? Que tal vez usted esperaba algo y se lo dieron a su hermano o a su hermana. No son injusticias, son las cosas que tienen que suceder para que crezcamos, que maduremos. Si los vemos como injusticias, eso nos va a amargar. Y quizá por eso su esposo tiene ciertas actitudes que parece que fuera egoísta, pero no es eso. Yo acabo de descubrir algo, bueno, no lo descubrí yo realmente. Escuchando a una amiga, me contaba de su esposo. Resulta que su esposo, como el mío, tienen trasfondo militar. Entonces, yo no le había dicho nada a ella, la estaba escuchando. Entonces me decía que cuando estaban en la escuela militar, siempre había un superior que le quitaba su comida. Y que eso hacía que él comiera demasiado rápido. Entonces me vine para mi mesa. Y eso es algo que mi esposo hace. Al principio, cuando yo era más inmadura, le decía, sí, es que ni siquiera me puedes esperar. ¡Qué maleducado eres! Oiga, lo tilde de maleducado cuando realmente, oiga la explicación que me dio mi esposo. Mi amor, ¿por qué comes tan rápido? ¿Había algún superior que te quitara tu comida? Y me dijo, sí. El superior se paraba en la punta de la mesa y en lo que él venía quitándole la comida a los demás, el que todavía estaba lejos se apresuraba a comer para que ella no se la pudiera quitar. Eso quedó marcado porque fueron años de conducta. ¿Desde cuándo? Cuando era joven. Entonces no es que sea desconsiderado. Entonces no es que no le importe. Sencillamente hay un patrón de conducta de comer antes de que le quiten la comida. ¿Qué diferencia hay entre un reclamo y una pregunta de ayuda? Tienes razón, tengo que ver eso y voy a empezar a trabajar, a comer más despacio, porque cuando uno solo come, no disfruta la comida, no la saborea. Pero es aquel temor a quedarse sin comida, siendo soldado, con todo el ejercicio, con todas las tareas, todavía tenían que estudiar, y sobre eso, que los dejaran sin comida, era un castigo muy fuerte. No es que solo en comer piense, es que es una necesidad que debe ser suplida desde niño, desde niño. Usted y yo tenemos esas áreas que debemos trabajar, pero necesitamos a un Jesús que pregunte, ¿desde cuándo te pasa eso? ¿Sabe usted quién es su pareja? ¿Se ha detenido a pensar el porqué de esas actitudes que a usted la molestan? Porque probablemente usted fue señalada y juzgada y etiquetada cuando estaba niña. Ahí es en donde entra el amor ágape que debe haber entre las parejas para quererle ayudar
y sacarlo y sacarla de ese punto. Yo tengo la bendición que el Señor nos ha enseñado a ayudarnos en esos puntos. Hoy hablábamos, o le hablaba yo a mi esposo. Me interesa ver que me está escuchando, aunque no diga mucho. Pero le decía yo, el recuerdo que yo tengo de un pecho en donde yo me pude recostar y llorar fue el de mi abuela. Algunas veces ella tenía que decirle a mi papá lo que yo había hecho, pero cuando yo regresaba llorando, ella me esperaba con sus brazos abiertos, me recostaba en su pecho y yo podía llorar lo que quisiera. Y ella me hablaba, me consolaba, pero me instruía, me decía, mi amor, tienes que ser obediente, te lo dije, mijita, te lo dije. Pero había ternura, había corrección, pero había ternura. ¿Hace cuánto usted no tiene el privilegio de recostarse en el pecho de su esposo y simplemente llorar? Dios quiera que después de hoy, después de este tema, dele un par de vueltas para asimilarlo. Él pueda venir y llorar en su pecho sin ser juzgado, ni criticado, ni señalado, ni hecho causa de burla, porque son los sentimientos más profundos, los más limpios, porque son aquel niño que no tuvo la oportunidad, por falta de tiempo, por falta de conocimiento, por lo que fuera. No pudo expresar ese momento de dolor, de soledad y por sobre todo de necesidad de ternura, de alguien que escuchara o que no hablara y no preguntara. Cuando tengamos que preguntar, preguntemos, pero en un tono de quiero ayudarte. Y entonces usted se va a dar cuenta que con usted ha estado conviviendo un niño que está muy lastimado. ¿Y desde cuándo? Desde niño. Cuando conocí a mi esposo, él no sabía velar por sí mismo. No que fuera inútil o algo así, no. Pensaba en todo menos en él, porque ese fue su patrón de conducta. Y llegó el momento en que, en el tiempo en que yo trabajaba todavía secularmente, reuníamos los dos salarios y hubo un fin de año en donde pues estábamos, gracias a Dios, bien y sobró una cantidad X y la repartí mitad y mitad para cada uno, para que él siempre tuviera algo en su bolsa. Hay esposas que no le dan dinero a su esposo y se oye así de crudo, pero no le dan dinero a su esposo porque dicen es que todo se lo gasta. ¿Saben por qué todo se lo gasta? Porque casi nunca tiene y entonces cuando tiene se pone loquito. Hay que ayudarlo, no restringirlo. Entonces le di su cantidad y le dije, tú y yo tenemos lo mismo, vámonos al centro comercial y te compras algo, por favor. Yo soy muy hábil para eso. Terminé de comprar, nos reunimos, nos fuimos a la casa y le digo, ¿qué compraste? Nada. Ay, no, Carlitos, le dije, no. O te compras algo o yo voy a comprarme algo para mí. Y salimos otra vez al centro comercial. Se compró un par de zapatos hermosos, pero fue tal la prisa que los compró pequeños. ¿Desde cuándo? Desde niño. Crecer con unos cuantos hermanos y ser el mayor no debe haber sido fácil. Pero poco a poco, todavía trabajo esa área. Piensa en ti, cómprate algo, inviértelo en ti, quiero ver qué te compraste. Porque ese niño de allá todavía sigue creyendo que lo que llega a sus manos es para darle a otros. Seamos el Jesús que ayude al Padre a sanar a este niño y que pueda ser liberado de las heridas de su pasado. Y entonces, ¿cómo nos van a ver? Como la mujer que le reclama todo el tiempo, que se burla, que lo señala.
o como la amiga que aprendió a amarlo en todo tiempo. Que Dios nos ayude a cumplir su mandamiento de amar a nuestro prójimo como nosotras mismas. Hasta la próxima. ¿Quién es mi pareja? Realmente esa pregunta aparentemente es retórica y que no tiene cabida en un matrimonio, pero realmente tiene mucha importancia poder saber con quién estoy formando pareja y formando una familia, porque pueden pasar años, pueden nacer varios hijos, pueden venir los nietos y nunca saber realmente con quién me casé, porque lógicamente tenemos la tendencia de dejar pasar por alto algunas situaciones que vienen siendo heridas, lastimaduras, momentos dolorosos que hubo en nuestra niñez. Y sin embargo pueden pasar los años y no nos damos cuenta que nuestra pareja carece de muchas necesidades, que tiene muchas necesidades que nosotros no hemos sido capaces de satisfacer. Todo por un pequeño descuido, un desinterés que se engloba en que nunca conocí a mi pareja. Conocer a mi pareja, mis queridos amigos y hermanos que escuchan estos programas, es algo muy interesante. Primero porque nos enseña a conocernos a nosotros mismos y luego a profundizar en el conocimiento de nuestra pareja, y eso va a provocar una simbiosis en donde a medida que la voy conociendo, que voy sabiendo sus momentos difíciles, sus conflictos y dificultades que pudo haber vivido en su niñez o en su juventud o en un matrimonio anterior, por ejemplo, eso me hace amarla más todavía, hablando de mi cónyuge. ¿Qué es lo que me hace a mí amarse realmente a mi esposa? Pues conocer sus falencias y que eso me invita a tratar por todos los medios de ir supliendo poco a poco lo que a ella le hizo falta en su casa. Recordemos que el lugar en donde más debieron amarnos y en donde más debieron respetarnos y en donde más debieron cobijarnos fue en nuestra casa. Fueron nuestros padres, nuestros hermanos. Sin embargo, sabemos perfectamente que no hay familia perfecta. Y no hay familia perfecta precisamente para que Dios, llegado su momento, nos alcance con su gracia y misericordia a través de Jesucristo y nos ensamble en una familia. Por eso es que la Biblia dice que Él hace habitar en familia a los desamparados. Porque no me va a negar usted que muchos de nosotros hemos quedado desamparados, no solamente por la muerte de nuestros padres, no solamente por la muerte de uno de los dos y quedamos huérfanos. Hemos sido desamparados porque nos han negado el amor, nos han negado el respeto, la dignidad, el cariño, el abrazo, el beso. Nos han negado el privilegio, como dicen ahora las leyes con respecto a los niños, el privilegio de ser niños, el privilegio de ser amados. Por ejemplo, en mi casa, por situaciones del destino, de la vida, por permisión del Señor muchas veces, o por consecuencias también de mi propia familia, yo tuve que empezar a trabajar a los 9 años. Me pusieron con un tío que tenía un negocio de vender pollos y gallinas, y entonces los domingos me iba toda la mañana a pelar pollos para el negocio que ellos tenían. Pero no era que yo me fuera, sencillamente, me mandaban para que yo trabajara en esa situación. Poco a poco ya no fue solamente domingo, sino que también sábado en la tarde. El negocio fue prosperando y por lo consiguiente mi trabajo también se fue apretando más. Ahora, aparentemente, usted podrá decir, como yo dije en muchas ocasiones, que bueno que ese niño esté trabajando, pero ¿qué pasa? Me robaron, por así decirlo, sin ninguna mala intención, mi derecho de jugar, mi derecho de ser niño, mi derecho de tener amigos, porque mientras mis compañeros de cuadra, que en aquel tiempo
se acostumbraba que los de la cuadra nos reuníamos a jugar trompo, a hacer competencias, a corretear por toda la cuadra, que nuestros padres nos daban permiso. Me lo quitaron en el momento en que me mandaron a trabajar, porque ese dinero, que aunque era poco en aquel tiempo, era mucho en las manos de mi mamá, que lo usaba para comprar frijoles, para comprar maíz, e incluso me dejaban sin mi propio salario. De esa manera pasaron los años y yo me acostumbré a no pedir salario para mí. Llegué a la edad adulta y entonces todo el dinero que ganaba era para mi casa, para seguir ayudando a mi mamá, para sostener los gastos de la casa, de mis hermanos, etc. No me quejo, sino le estoy contando para llegar al final de lo que estamos tratando con este tema con mi esposa. ¿Quién es mi pareja? Entonces llega el momento en que me caso con mi esposa, con María Elena, lógicamente, y por avatares del destino, nuestros hijos se fueron todos de la casa. Unos se casaron, otros se fue a estudiar al extranjero y nos encontramos solo los dos. Llega el primer mes después de eso, yo le entrego todo el dinero a mi esposa, ella hace las cuentas y me dice, bueno, esto es lo que te toca a ti. Por primera vez en mi vida yo recibo algo mío. Por primera vez en mi vida, a mis 40 y pico de años, vengo yo a recibir un salario para mí. Ahora la pregunta, y aquí viene, ¿quién es mi pareja con respecto a mi esposa? ¿Qué hice con ese dinero? Me dio miedo gastarlo. Ahora, no era un miedo de miedo, sino era un miedo de no saber gastar algo que nunca había tenido. Y es la famosa historia de los zapatos. Ya lo hemos contado en muchas ocasiones en nuestros testimonios, en los mensajes que hemos predicado con respecto a esto. Pero me recuerdo bien que ella después, porque ella me dio mi parte, agarró la de ella después de haber cubierto todo, y como a la hora regresó con un montón de bolsas de sus compras y me dice, y me halló sentado en una banca del centro comercial, que yo no me había movido de ahí. Y me dice, ¿qué te compraste? Y yo le dije, nada, no sé qué se compra con este dinero. Y me dijo, mira, si no te vas a un almacén y te compras algo para ti, te voy a quitar el dinero. En ese momento mi mente, mi corazón, retrocedió 40 y pico de años, cuando mi mamá, por necesidad, no por maldad, sino que me preguntaba todos los domingos, Carlos, ¿te pagaron? Y me quitaba mi poco salario que yo ganaba. Entonces eso, en ese momento, en esa banca, me hizo retroceder. Y me fui rápido a comprar un par de zapatos. El primero que encontré, que a la postre me quedaron apretados por la prisa con que los compré, y no me sirvió de nada. Pero ahí vino el tema, vino la plática. Cielo, cuéntame. Me vio frustrado, me vio triste, enojado, porque mis $100 de aquel momento, que eran 100 quetzales, que en aquellos años eran 1 por 1, yo los había desperdiciado. Ya no podía cambiar los zapatos porque estaban sucios. Y entonces me senté frustrado, triste, amargado, enojado, y fue cuando mi esposa, bendito Dios, me hizo la famosa pregunta, cuéntame, ¿por qué tú tenías miedo de gastarte el dinero? Y empecé a llorar, empecé a abrir mi corazón y le empecé a contar. Lo que sucede es que primera vez en mi vida que yo tengo un salario para mí, primera vez en mi vida que recibo algo mío, algo de mi esfuerzo, y la verdad no sé cómo invertirlo, no sé cómo gastarlo. Aquí tenemos un matrimonio en donde ella, desde joven que trabajó, pues trabajó para ella, trabajó para gastarse su dinero, para invertirlo en ella. Me contó que ayudaba a su mamá con un recibo, ayudaba con una comida, compraba esto, compraba lo otro, pero la mayor parte de su salario era para ella. En cambio, en mí, en la otra cara de la moneda, en la otra pareja que era yo, nada era mío, todo era para la casa. Ahora ponga eso en un hombre de 40 y pico de años y dele un dinero y dígale que se lo gaste. En él no puede sencillamente porque no sabe cómo. En su mente, en su corazón, en sus recuerdos, no hay un recuerdo allá abajo
muy escondido en lo profundo de la psiquis. ¿Cómo se hace? Y entonces es cuando viene lo que se llama normalmente, es que tu papá es un tacaño, es que tu papá no gasta dinero en él, es que tu papá no invierte en él, es que es un derrochador, todo lo da y él se queda sin nada. No, no es derrochador, no es que se quede sin nada, no sabe cómo invertir en él. Y entonces, gloria a Dios, mi esposa, a través de la indicación del Espíritu Santo, empezó un proceso de regeneración para mí. Empezó un proceso de enseñarme de que yo valgo, de que yo tengo un valor, de que yo soy una persona digna de mi salario. Ahora imagínense, ambos éramos cristianos. Yo leía la Biblia, era discípulo de un buen pastor, conocía los principios familiares en ese aspecto, pero mi alma no estaba sana. Mi alma seguía todavía estorbada y estropeada por aquella experiencia de niño. Por eso la lectura pregunta, y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre respondió, desde el niño. O sea, los problemas que yo presento y que presentaba antes de que el Señor me hiciera conocer la restauración matrimonial y familiar, juntamente con mi esposa, era un cúmulo de cosas. No eran odios, rencores ni amarguras, eran estorbos que yo traía por haberme negado a mí mismo, ya fuera por presión o por súper responsabilidad de velar por mi familia, que llegué a la edad adulta y no sabía cómo valorarme. Entonces mi esposa se dio cuenta que estaba casada con un hombre desvalorizado. Estaba viviendo, compartiendo la cama, compartiendo el techo, compartiendo la casa, compartiendo la mesa con un hombre desvalorizado. Aparentemente un hombre gallardo, militar, disciplinado en muchas áreas. Pero en ese pedacito de alma había un estorbo que yo no había logrado identificar hasta que llegó el momento. Por eso fue que Dios permitió que todos nuestros hijos se fueran y que todavía en la juventud de mi vida, porque 40 años era joven todavía, tenía vigor, fuerza, energía, trabajaba duro, no me afectaban los desvelos. Él permitió que en ese momento tan fructífero de mi vida se desvelara una área que yo tenía dañada. Fue cuando mi esposa se hizo la pregunta, ¿con quién estoy casada entonces? ¿Quién es mi pareja? Ahí empezó un conocimiento y ahí empezó un proceso, mes tras mes. Esto es tuyo, cómprate algo. Esto es tuyo, cómprate algo. Y entonces empezó un renacimiento en mi interior de darme cuenta que yo también valgo. Estoy a punto de cumplir 75 años y les voy a confesar, todavía me cuesta invertir en mí. Bendito Dios, tengo una esposa que descubrió con quién estaba casada. No era un patán, no era un abusivo, un malcriado. Estaba casada o está casada con un hombre herido desde su niñez, lastimado por circunstancias que nunca pensaron que lo iban a dañar y que a medida que ha pasado el tiempo, ella se ha ocupado a veces de comprarme mis propias cosas, de comprarme mis propios deseos o de obligarme a hacerlo, porque es la única manera en que yo pueda realmente valorarme en mi justa medida. No estoy diciendo de supervalorarme, no, de valorarme en su justa medida. Yo también merezco mi salario. Ahora que somos pastores, no es extraño que el Señor en su misericordia me mande mi propio salario a mí y aparte de ella, no a través de la iglesia, sino a través de Él, de su mano, de su misericordia. Y eso me ha enseñado a ser humilde para aceptar de Dios, que es mi único y suficiente proveedor. Ahora la pregunta, ¿conoce usted a su pareja? ¿Sabe usted las falencias? ¿Sabe usted por qué reacciona como lo hace? ¿Sabe usted por qué su esposo hace las cosas que hace? ¿Sabe por qué las hace? Permiso. ¿Sabe usted por qué su esposa reacciona de ciertas maneras? ¿Sabe usted por qué su esposa
reacciona a veces con ira, con enojo, por circunstancias que a usted le parecen nimias, que a usted le parecen sin importancia. ¿Pero por qué te enojas por esto? ¿Pero por qué esto? Porque para ella hay una área, una circunstancia, que ese punto le disparó algo ahí atrás, le disparó una alarma, porque su esposa, aunque pueda tener 60, 70 años, sigue siendo una niña. En esa área sigue siendo la niña lastimada. ¿Quién iba a decir que un hombre de 75 años como su servidor, todavía soy aquel niño que me cuesta recibir mi salario en algunos aspectos? En otros soy feliz, no hay ningún problema, me visto como yo quiero, compro las cosas que yo quiero, me doy mis gustos que no son extravagantes pero normales hasta cierto punto, me valoro. Sin embargo, todavía en algunos momentos aquel monstruo asoma su cabeza tan fea y me dice que no gaste dinero en mí. Pero ahí viene la ayuda del Espíritu Santo a través de mi esposa para decirme: te lo mereces, gástatelo en ti. Si ya pagaste todas tus cuentas, si ya no le debes nada a nadie, le debes a alguien, te debes a ti, te debes a ti mismo. Así que esperamos que este consejo le brinde a usted la liberación y la libertad, primero de conocer a su pareja, de preguntarse: ¿conozco realmente a mi pareja? Y luego enseñarlo en su casa para que su esposa también se haga la misma pregunta: ¿quién es mi pareja? Que el Señor les bendiga a todos y vamos a seguir con otro programa de la serie tratando de ser de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.